Bienvenidas, bienvenidos a la Torre de Don Borja. Gracias por acercaros un sábado más hasta Santillana del Mar, a nuestros encuentros. Hoy os hemos citado para hablar de esta mujer, de la infanta Paz de Borbón, y queremos hablar de ella y queremos dedicar esta jornada a la infanta Paz por dos motivos. El primero es que tuvo una biografía muy interesante, como veremos, y hay muchas cosas interesantes que conocer de su vida, y luego por otra parte porque la infanta está vinculada a la Torre de Don Borja. Por estos salones en los que estamos ahora, pues estuvo la infanta Paz porque fue propietaria de la torre a partir de 1923, hace 101 años, antes de ayer. Compró la torre el marqués de Comillas, el conde Güell de Barcelona, y se la donó a la infanta Paz, se la regaló. No sé cómo se hacían esas cosas, toma una torre para veranear o cosas así. Tal y como está el mercado inmobiliario, bromeábamos antes Amaya y yo, pues bueno, mi cumpleaños es el 3 de septiembre, ¿el tuyo cuándo? 30 de marzo. 30 de marzo. Aceptamos propiedades inmobiliarias, no tienen por qué ser edificios Castillos, históricos. torres. Sí. Y bueno, bromas aparte, pues nos apetecía mucho dedicar una jornada a la infanta porque es parte de la historia del edificio y también dialoga muy bien con el espíritu de lo que es la Torre de Don Borja. Para hablar de la infanta contamos con Amaya Alzaga, que nos acompaña, que ha venido desde Madrid para estar con nosotros. Amaya es licenciada en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid, es profesora en el Departamento de Historia del Arte de la UNED y ha realizado diversas estancias de investigación en instituciones académicas internacionales, en Alemania, en Francia, en Estados Unidos. Y bueno, su tesis doctoral fue sobre el pintor Raimundo de Madrazo, y después de la tesis se centró en el siglo XIX, en la pintura y en el coleccionismo en el siglo XIX, especialmente en España, en Francia y en Estados Unidos. Y además de todo eso, ha sido la comisaria de la exposición El gusto francés, que se pudo ver en la Fundación Mafre. Y además de todo eso, pues sabe bastantes cosas de la infanta Paz y por eso está aquí con nosotros. Muchas gracias, Amaya, por acompañarnos y por compartir con nosotros este rato. Bueno, es al revés. Muchísimas gracias a Marcos, muchísimas gracias por la invitación, que me hizo mucha ilusión. Marcos y yo nos conocimos en un encuentro casual y cuando llegué al salón que tienen ustedes a su izquierda y a mi derecha, dije, pero esto es de la infanta Paz, este es el Palacio de la infanta Paz. Yo he escrito bastante de Isabel II, su madre, y me quedé fascinada que en su momento la Fundación Santillana y los actuales propietarios reformaran, preservaran y mantuvieran el espíritu de quien habitó estos muros que nos reúnen hoy, ¿no? Y ahí surgió la idea y él me dijo, pues si quieres venirnos a hablar de la infanta Paz, con lo cual tengo que dar las gracias sinceras a la Torre de Don Borja, a los actuales propietarios, a la alcaldesa que nos acompaña y a todos ustedes por dedicar una hora del sábado por la mañana en un día de sol de noviembre a escuchar una historia de una persona que murió en 1946. Entonces tengo que darles las gracias a ustedes y si quieren les cuento quién fue la infanta Paz y que entiendan ustedes por qué fue propietaria de este sitio y por qué nos reúne hoy a mí. Bueno, pues les presento a la infanta Paz, que fue, como algunos de ustedes sabrán, la séptima hija a vida del matrimonio que conformaron Francisco de Asís y la reina Isabel II. Ella nace en la tarde del 23 de junio de 1862 en el Palacio Real de Madrid, que aquí tienen una fotografía justo de ese año de Laurent, donde su madre Isabel II dio a luz en presencia de algunos altos cargos, como el entonces presidente del gobierno, Leopoldo O'Donnell, o el ministro de Justicia, como era costumbre de acuerdo al protocolo real de entonces, en la que tenían que estar presentes durante el parto para testimoniar y dar fe del linaje regio los cargos más altos del gobierno.
Como era entonces también costumbre, el rey, cuando nacía uno de sus hijos con Isabel II, lo tenía que posicionar, tenían que coger al bebé, ponerlo en una bandeja de plata y presentárselo a la corte, ¿no? Cuando Francisco de Asís presenta a la infanta Paz en bandeja de plata y la presenta ante la corte y luego abren el balcón y ante los madrileños, ya era sabido que no era su hija. Desde los primeros numerosísimos hijos que tuvieron Isabel II y Francisco de Asís, desde el principio se supo que fueron casi todos hijos de militares o del secretario personal entonces de la reina. Desde el principio de su matrimonio, Isabel II y Francisco de Asís, primos y enemigos entre sí, se habían llevado muy mal. Él reconoció por un contrato privado que firmaron ellos desde el principio del matrimonio que iba a poner en bandeja de plata, es decir, que él reconocía como propios a todos los hijos, a cambio de una compensación económica y de que él a cambio pudiera hacer su vida. Es lo que los historiadores denominamos la cuestión de palacio. Se han leído libros de historia, siempre se aborda, incluso en la prensa del siglo XIX se hablaba ya de tenemos el problema de la cuestión de palacio. Entonces parece que ninguno de los hijos habidos legalmente del matrimonio fueron hijos biológicos del rey. ¿De quién era hija la infanta Paz? Pues de acuerdo a casi todos los historiadores era hija de Miguel Tenorio, que era un hombre muy culto, muy serio desde todo punto de vista, que había sido gobernador, había ostentado por 2 ocasiones el cargo de diputado y era persona cercana a los afectos de la reina Isabel II, fue su secretario personal durante muchos años hasta que se lo carga Narváez. Luego veremos qué pasa con él. Cuando Paz viene al mundo, la sucesión al trono estaba ya asegurada en la figura de su hermano Alfonso, que había nacido 5 años atrás, por lo que la primerísima infancia de la infanta Paz en el Palacio Real ya no está sujeta a tener que formar a una princesa para asumir cargos ni para asumir labores de regencia, ¿no? Ella se educa como una niña y prácticamente como una niña burguesa. A mediados del siglo XIX se produce un cambio en las monarquías europeas que empiezan a integrar lo que llamamos los afectos. Saben ustedes que la corte española primero se rigió con los Austrias por el protocolo Borgoñón, que está considerado el protocolo regio más estricto que ha habido, y en el XIX empiezan a incorporar el protocolo inglés. Se relajan las costumbres, las relajan aún más que la Casa Real inglesa e incorporan una teoría que se pone de moda en el siglo XIX, que es la teoría de los afectos, ¿no? De qué pasa si le doy besos a mis hijos, qué pasa si más allá de las nodrizas empiezo a tener una relación personal y me involucro de alguna manera. Estoy hablando naturalmente de la esfera privada, en lo público se mantuvo y se mantiene la no expresividad de los afectos que todavía a día de hoy se le critica tanto a las familias reales. Ella recordaría, la infanta Paz, séptima hija, los años en palacio como años muy, muy felices, y decía, con la única excepción, cuentan sus memorias, de los besamanos. Dice, ¿cuánta gente pasaba por palacio a besarnos la mano? Dice, y nos obligaban a estar vestidas como pequeñas niñas, con trajes de mujeres de rasos muy apretados, que nos impedían respirar durante horas y horas. También estaban sometidas las infantas a un estricto control médico. Piensen ustedes en la elevadísima mortalidad infantil de mediados y hasta finales del XIX. De los 14 hijos de Isabel II, solo 5 llegan a edad adulta. Entonces están permanentemente sometidas a experimentos médicos, ¿no? Tienen 5 visitas médicas al día para controlar la temperatura y la salud de las infantas. Ese mundo de los protocolos, ese mundo de vivir en palacio encerradas entre 4 paredes, porque ellas no iban al colegio y prácticamente las hijas de Isabel II no abandonaban
el Palacio de Oriente, hace que en gran medida sean ajenas, porque no están educadas ni se les informa de lo que está pasando en el país, quedan totalmente relegadas de la realidad económica y política que empieza a asediar España, ¿no? Hay una gran crisis económica en 1865 que golpea duramente a la burguesía de negocios. Los altoburgueses españoles se despegan del régimen y empiezan a dar la espalda a la monarquía, que consideran que no les está ayudando. Hay una crisis agraria muy grave, hay una sequía muy grave, y la infanta Paz, entonces de 6 años, no es consciente de que cada vez son más frecuentes en la alternancia en el gobierno de O'Donnell y Narváez. No sé si han estudiado alguna vez los gobiernos del siglo XIX en España, es imposible aprendérselos, porque está O'Donnell 2 años, pasa Narváez, vuelve O'Donnell, vuelve Narváez, ¿no? En esa alternancia permanente. Lo que esconde la alternancia de gobiernos de mediados del XIX en España es que estaban intentando parar al general Prim, que se estaba armando en la sombra en sucesivos golpes de gobierno, golpes de Estado. Ninguno funciona. El primero, que tiene cierto éxito, aunque es liquidado en 24 horas, es la sublevación del cuartel de San Gil, que es el primero que se atreve a cuestionar públicamente la legitimidad de Isabel II. La reina tiene la mala suerte que en 1868 fallece en el mismo año O'Donnell y Narváez, que eran los dos pilares que la estaban sustentando, ¿no? Con esa alternancia estaban sustentando el edificio de la monarquía, que empezaba a caerse. ¿Quién la tumba? Pues la famosa Revolución de Septiembre de 1868, conocida como la Gloriosa, en que absolutamente todos los grupos políticos, estoy hablando de unionistas, demócratas, republicanos, progresistas, liberales, incluso los carlistas, todos los grupos políticos, piensen en un panorama político tan dividido como el que tenemos ahora mismo, pues todos consiguen ponerse de acuerdo al grito de derrocar a la reina. El grito es acabar con Isabel II. Los únicos que no la van a apoyar es el grupo de los moderados. Cuando se produce la Revolución del 68, la familia real no está en Madrid, es septiembre. Saben que de acuerdo a las jornadas reales, la familia real y la corte se mueven por las residencias regias. La revolución coge a la familia real en el norte, el gobierno les pide no volváis a Madrid, es peligroso, y quien las acoge es Napoleón III en Francia, que les dice, estáis ya en el norte, cruzar la frontera, os espero en Biarritz. Ahí va a recibirlas Napoleón III con su mujer, que era española, cordobesa, Eugenia de Montijo, nada menos. Intentan esconder a la familia real española en el castillo de Pau y al final deciden que hay que instalarlas en París. Y así empieza la nueva vida en el exilio, en un palacio que todavía existe, que se llamó el Palacio de Castilla, mientras en paralelo y durante 6 años España arranca una nueva fase que se denominó sexenio democrático. Estamos en los tiempos de los primeros grandes avances de las comunicaciones, la doble comunicación por la que se apuesta en el 19 español es por un lado el telégrafo y por otro lado el ferrocarril, la comunicación física y la comunicación verbal, pero todo eso se lo pierde la familia real, que se instala, como decía, en el Palacio de Castilla. Ahí Francisco de Asís, ya alejado del foco público español y eliminada, apartada la llamada cuestión de palacio, se quita de en medio, le dice a Isabel, tú te quedas en el Palacio de Castilla con los niños, y él se va a las afueras de París, a una localidad que se llama Épinay. Todavía existe el palacio que ocupó Francisco Asís, que actualmente es el ayuntamiento de Épinay, y se va a vivir con el que estaba más cercano a sus afectos, que era el secretario Meneses, ¿no? Y él inicia una vida en paralelo y a ella la deja en el Palacio de Castilla. No va toda la familia real. La infanta mayor, que era la infanta Isabel, la chata, se había casado con 18 años en un matrimonio profundamente desgraciado, que ya les cuento otro día. Se van las pequeñas, se van Paz, Pilar y Eulalia
a vivir con la reina decide que hay que dar un paso más allá en la modernidad, que ya no va a tener en el Palacio de Castilla una sucesión de profesores que las eduquen en todas las materias, incluida la música, piano, costura y algo de geografía e historia, y deciden meterlas en un colegio. Las meten en el Sacré-Cœur, el Sagrado Corazón, que era un colegio muy bueno, católico, que estaba en la Rue de Varennes. Les he puesto la foto en la actualidad del Sacré-Cœur por si alguien ha estado en París recientemente y reconoce el Museo Rodin, ¿no? Porque el escultor se compra luego ese colegio del Sacré-Cœur y hace de él su gran taller de escultura. Si leemos las memorias de la infanta Paz, ella va a recordar con enorme cariño los años de París y dice más o menos así, no cito textualmente sino en memoria, fueron los años más felices porque estaba libre, vivía como una particular fuera del protocolo de palacio y podía ir al colegio con niñas y por primera vez empecé a tener amigas. Esa, porque claro, piensen ustedes la educación del 19, la no existencia de los amigos, ¿no? Porque vivían recluidas en palacio. No son años políticamente fáciles. En 1870 estalla la guerra franco-prusiana, expulsan tras la derrota de la batalla de Sedan, echan a Napoleón III y a Eugenia de Montijo al exilio. La familia real, de nuevo, a la que apoyaba Napoleón III, se asusta, se escapan a Ginebra y ahí decide un político, entonces presidente del gobierno, llamado Cánovas del Castillo, que a todos les sonará, que hay que hacer algo, ¿no? Que quizá ese exilio de Isabel II es exagerado, que la Primera República española no ha funcionado, ha fracasado también el gobierno de Amadeo de Saboya, han asesinado a Prim y empiezan a pensar un plan B. El plan B es Alfonso XII. Entonces, Cánovas del Castillo empieza, aquí tienen, perdón, a las tres infantas en París, haciendo vida de felices burguesas particulares, como ellas contarán en sus memorias, y aquí empieza el plan de recuperar a Alfonso XII. Alfonso XII, Cánovas del Castillo cuidó muchísimo su educación, lo manda a un internado en Inglaterra a formarse a Londres, quiere que sea un rey moderno perfectamente bilingüe en inglés, y luego lo manda a la Academia Militar de Viena para que sea también un rey militar en un siglo de frecuentes pronunciamientos. Para traerse a Alfonso XII, decide Cánovas del Castillo apoyar el pronunciamiento militar de diciembre del 74 en Sagunto, y a raíz del pronunciamiento de Martínez Campos dan un pseudo golpe de Estado que estaba pactado con el gobierno y vuelven a nombrar rey Alfonso XII. Isabel II no puede, con la alegría de pensar que vuelve a España y que vuelve como reina, o al menos como reina madre, y ahí Martínez Campos y Cánovas del Castillo le dicen que no, que ella va a renunciar definitivamente a sus derechos dinásticos, que van a dejar volver a las infantas, pero que ella se tiene que quedar en París, ¿no? Que es el gran disgusto que se queda ella toda la vida. Cuando uno lee la correspondencia de Isabel II, son 35 años de cartas a su hijo y luego a su nieto de por favor dejarme volver. No, ni el hijo ni el nieto van a autorizar que ella pise la corte de Madrid. Lo hizo alguna vez, pero lo hacía de tapadillo. En este nuevo proceso que es la restauración, vuelve en 1877 así a la corte la infanta Paz, que ya ha cumplido los 16 años. Aquí se la presento justo a esa edad. Vuelve en condición de hermana del rey, no viene a asumir labores de regencia, eran simplemente labores de representación y sobre todo labores sociales. Cuando uno mira la prensa de esos años es muy frecuente el nombre de la infanta Paz, chocantemente parecido a cómo se habla ahora de determinadas mujeres que ostentan cargos de representación,
en la que se describe prácticamente solo el atuendo que llevan, ¿no? Entonces, no sé si les sonará a ustedes de algo, pero la prensa de 1877 es la infanta Lucía vestido de raso blanco con lazo apurado a la espalda, doble volante de tal, y viene toda, no se sabe con quién habló, dónde la sientan a comer, si tiene algo importante que decir, es una mera descripción de los atuendos. Las infantas vuelven a vivir, como decía, al Palacio Real de Madrid, ocupan un ala aparte y las tiene profundamente controladas la Marquesa de Santa Cruz. La Marquesa de Santa Cruz es de las hayas más duras que te podían caer en el siglo XIX, y Alfonso XII, para proteger el honor de sus hermanas, las encierra en un ala bajo el cuidado de la Marquesa de Santa Cruz. Casan entonces, como gran esperanza de la sucesión dinástica, a Alfonso XII con su prima María Mercedes de Orleans, hija del enemigo de su madre, pero eso también es otra historia, que tenía 18 años. Es el gran matrimonio esperado por Cánovas del Castillo, el gran pilar que va a tener la restauración española, y lo único que no ven venir es que a los 5 meses del matrimonio la infanta María de Mercedes muere inesperadamente de una tuberculosis. No sé si los de más de 20 años de esta sala habrán visto la película de ¿Dónde vas, Alfonso XII? ¿Dónde vas, triste de ti? Bueno, pues estamos en ese momento de la historia en que muere la infanta María de las Mercedes y se les vuelve a tambalear la sucesión dinástica que tenían prevista. Unos meses más tarde fallece también la infanta Pilar, cumplidos los 18, y de nuevo a causa de la tuberculosis, ¿no? Paz entierra con 5 meses a su cuñada y acto seguido a su hermana favorita, que era con la que solo se llevaba un año, y además le coge a Paz sola porque estaban las dos tomando los baños de las aguas sulfurosas en el balneario de Escoriaza, en Guipúzcoa, y se encuentran solas allí con 18 y 17 años. Pilar le dice a su hermana: no me encuentro bien, me voy a acostar. Empiezan unas fiebres que no consiguen parar y mueren 3 horas, ¿no? Y Paz se tiene que traer con 17 años el cadáver sola a la corte de su hermano Alfonso. Aquí es donde empieza a formarse la infanta Paz, porque para sobreponerse al dolor del exilio, de la pérdida de la reina y de la pérdida de su hermana, ahí es cuando se refugia en la poesía y en la cultura en general y en la pintura, ¿no? Decide que tiene que hacer otra cosa, que la representatividad social no es para ella, y le pide a su hermano que le dejen formarse en pintura, ¿no? Su hermano Alfonso XII accede, le ponen un profesor que se llamaba Carlos Múgica, que es un pintor académico que se había formado en Roma, y era un pintor que se da cuenta rápidamente que la infanta Paz, pues hombre, no es Federico de Madrazo, que tampoco está para exponer en las grandes exposiciones nacionales de la Academia San Fernando, pero que como pintor amateur tiene cierta gracia y que hay que empujar, animar. Carlos Múgica era un gran feminista y de todas las alumnas que tuvo son todas mujeres, y las anima a empezar a presentarse a pequeñas exposiciones. Había unas en Madrid que se llamaban las del señor Hernández. El señor Hernández era un señor que abría su casa para que expusieran las mujeres, y la infanta Paz empieza a exponer. Lo primero que expone es esto que tienen aquí, lleva un título muy triste, su hermana Eulalia, se llama Mi único modelo, porque es cuando ha fallecido Pilar, la chata con la que nunca se llevó bien prácticamente nadie, estaba casada con aquel hombre terrible, y a ella lo único que le queda de único modelo, su madre vive en el exilio, es su hermana Eulalia. Por eso se llama así Mi único modelo. Carlos Múgica, su profesor, llama a la ilustración española y americana, dice que animar a las mujeres a pintar, vamos a reproducir la obra de la infanta Paz, ¿no? Si las clases altas y medias ven que la infanta pinta y que la infanta expone y que aparece reproducido en prensa, animaremos a otras mujeres a pintar. Por eso es frecuente en la prensa del XIX encontrarnos obras
como esta, reproducidas en grabado, insisto, en la bellísima publicación, la ilustración española y americana, o este, que es el primer rastro documental que he encontrado de la infanta Paz y su relación con Cantabria, que es una acuarela que ella pinta que se llama el puerto de Comillas, que también se va a reproducir en prensa y en grabado. ¿Por qué está la infanta en Comillas? Bien, al morir Pilar y Eulalia era muy pequeña, ella pasa a convertirse, porque la infanta Isabel la Chata asumía tareas de gobierno, era la princesa de Asturias, porque Alfonso XII no tenía hijos todavía, entonces su princesa de Asturias es su hermana mayor, ¿no? Con lo cual queda Paz, que queda descolocada. Entonces Alfonso XII se la empieza a llevar a tareas de representación. Alfonso XII tenía un íntimo amigo que se llamaba Antonio López, en Comillas, que era un empresario que había hecho fortuna en Cuba y que a su vuelta de Cuba había fundado el Banco Hispano-Colonial y había fundado también la compañía transatlántica. Entonces Alfonso XII decide nombrarle Marqués de Comillas y juntos empiezan a idear un nuevo eje de turismo, que sea el turismo de la elegancia. Saben ustedes que el turismo se mueve siempre detrás de la corte, vamos, con varias décadas detrás, pero es algún sitio en el que han puesto la mirada los reyes, habitualmente, ¿no? También el turismo de los reales sitios cercanos a Madrid es el turismo de por donde pasó Felipe II, ¿no? Pues deciden idear Cantabria como un nuevo destino para la corte de Madrid. Alfonso XII, viudo, no puede recibir en audiencia ni ser visto en actos sociales solo, ¿no? Entonces empieza a llevar a la infanta Paz y empieza a vincular a la infanta Paz, que ya tenía 17, primero con Comillas, por mediación de los marqueses de Comillas. Este es el segundo, que es Claudio, que fue íntimo amigo de la infanta Paz y es el fundador de la Universidad de Comillas, ¿no? Uno de los fundadores, para ser más exactos. Claudio estaba casado con una mujer que se va a hacer íntima también de la infanta Paz y que también quería ser pintora. Entonces las dejaban por los parajes de Cantabria salir a pintar al aire libre. Son, que tengamos documentadas, de las primeras mujeres que salen a pintar al aire libre. Hay un libro mítico para los historiadores del arte del XIX que se llama Mujeres pintoras de la historia, ¿no? Mujeres pintoras de la historia tiene más o menos 3 páginas anteriores al siglo XX, que hay un listado de señoras que lo intentaron y salieron con la paleta por los montes e intentaron exponer, ocupa más o menos 3 hojas, pues en esas 3 hojas está la infanta Paz. Estoy hablando de un autor inglés que se llamaba Walter Sparrow, que supo de la infanta Paz y su intento por pintar. Bien, deciden que hay que casar a Alfonso XII por segunda vez como sea, que no puede seguir acompañado, ya han pasado 2 años de su viudedad, y le buscan a María Cristina de Habsburgo-Lorena, que ya no es ni mucho menos el amor de su vida, pero que sabe asumir perfectamente esta formada para las tareas de gobierno. Terminado eso y casado por segunda vez Alfonso XII, Isabel II escribe desde el Palacio de Castilla de París una carta famosa que dice: ahora hay que casar a Paz, ¿no? Porque Paz ha cumplido 18 y se le ha ocurrido comunicar que quiere ser pintora y que no se quiere casar. La madre dice que ninguna de las maneras, y se acuerdan de un primo suyo, que es este primo Luis Fernando de Baviera, que era hijo de Adalberto de Baviera y de una hermana de Francisco de Asís, la infanta Amalia de Borbón. El príncipe bávaro consideran que es el equivalente perfecto para la infanta Paz, porque es como el antisistema de la Casa de Baviera. No quiere asumir las tareas de gobierno, es muy casero, no le gustan los bailes, le gusta la poesía, le gusta la pintura, y además había comunicado a su familia que quería ser universitario.
Entonces la casa de Wittelsbach no sabe qué hacer con él porque nunca nadie ha estudiado en la universidad. Y entonces dicen, ¿y qué quieres estudiar en la universidad? Pensando que les va a decir filosofía. Y él comunica que quiere ser médico, que quiere trabajar gratis y que va a operar a los pobres. Y entonces dicen, Infanta Paz. Y entonces lo traen a Madrid, la Infanta Paz se queda horrorizada, pone en las memorias, era altísimo y guapísimo, pero es que no le entendía, porque, claro, Ludwig Ferdinand habla tirando a poco español. Ella no habla nada, le comunica que no va a aceptar, que no se va a casar con él, él vuelve a Baviera y se pasa 3 años a diario escribiéndole cartas a la Infanta Paz, diciendo que se lo tiene que replantear y que él se ha puesto a estudiar español. Después de 3 años, la Infanta cede y le comunica, sin haberle vuelto a ver, que acepta casarse con él. Entonces, Ludwig Ferdinand, Luis Fernando viene inmediatamente a Madrid, se casan en el Palacio Real, ahí está Alfonso XII presentando a su derecha a la infanta vestida de raso blanco, entregándosela a Luis Fernando, y se casan el 2 de abril de 1883. Paz para entonces ya era muy querida en España, tenía fama de bondadosa, tenía fama de culta, y sacan una publicación especial en la prensa española, saca un volumen único de poemas dedicados a ella, porque ella, además de pintora, había intentado ser poetisa y escribía con frecuencia poemas. Firman este ejemplar el duque de Rivas, Zorrilla, estarán diciendo Zorrilla el romántico, pero seguía vivo, bueno, era muy mayor, Campoamor, Jacinto Verdaguer, y el propio Cánovas del Castillo, presidente del gobierno, hace el único poema que va a escribir en su vida dedicado a la Infanta Paz. Era muy querida, son conscientes, no piensen ahora cuando uno tiene un hijo que se va a vivir fuera, que antes o después lo va a ver, y si no puede desplazarse tenemos, ¿no?, las tecnologías actuales. En 1883 casarte con el príncipe de Baviera podía implicar perfectamente no volverse a ver, ¿no? Entonces las despedidas son mucho más sentidas. Ellos se hacen unas fotos del compromiso, que son justo antes de casarse y justo después. No me digan que no quieren tirar todos sus álbumes de fotos y hacerse estas fotos de compromiso, que yo son de las más bonitas que he visto en mi vida. Eran del fotógrafo de cámara de Fernando de Bas, que es el fotógrafo de cámara de Alfonso XII, y no me digan la maravilla, vestidos de prusos, en el balcón, sin el balcón. Si se dan cuenta, es toda una escenografía de estudio, ¿no? Como parecer que están en el balcón de viaje, pero cómo son las poses, cómo son los atuendos, cómo es la mirada de Luis Fernando enamorado después de 3 años de cartas. Son una maravilla. Ella vestía prácticamente siempre así. La foto de la izquierda, ella dice en sus memorias, me dicen que voy escotada, dice, y no es verdad, bastante tengo con respirar, ¿no? Pero la Infanta Paz era famosa porque llevaba unos cuellos cuadrados e iba muy apretada. Piensen en las cinturas de avispa, ¿no?, desgraciadísimas, hasta que llegó Chanel a nuestra vida y liberó los corsés. Pero eran muy frecuentes los desmayos. O sea, toda la historia de la moda lleva aparejada una historia de realidades por detrás. Bueno, ellos salen de viaje de novios desde la Estación del Norte, pasan por Francia, se paran en Pau, se paran en París a saludar al padre de la Infanta Paz, Francisco de Asís, y por fin llegan al palacio en el que él se ha criado y donde van a vivir, que es el Palacio de Nymphenburg, en Múnich. Ella deja unas impresiones divertidísimas en sus memorias de la llegada al palacio. Dice, entré en Nymphenburg, yo no hablaba alemán. Allí nos esperaba toda la familia de Luis Fernando, que consistía en una cantidad ingente de señoras altísimas, muy esbeltas, y que me llamaban a mí prima, y que además me llamaban de tú.
había entre ellas una única señora, muy bajita y muy gorda, que no podía negar que tenía que ser familia mía y que era de la raza de Borbón. Comprendí que esa era la madre de mi marido, mi suegra, y la hermana de mi padre, y me fui hacia ella corriendo como quien ve un oasis en el desierto. Bueno, es igual que Isabel II, la cuñada, es igual. Superado este desconcierto inicial, la infanta Paz, que ya deja de autodenominarse infanta de España y pasa a ser princesa de Baviera, aprende en menos de un año el alemán. Todas las crónicas dicen que era prácticamente bilingüe, como lo era en francés, y se integra muy rápido en la vida cultural muniquesa. La gran aportación que nos ha dejado Paz, que nos ha dejado unos espacios muy bellos de la memoria, pero en lo que de verdad tiene un lugar en la historia del arte, es porque es la introductora. Múnich tenía este palacio de cristal, el Glaspalast, que era un edificio prototípico de la arquitectura industrial de cristal del siglo XIX y que estaba ubicado, ya no existe, se quemó en los años 30, justo antes de la llegada de Hitler, en el Jardín Botánico de Múnich. Ya no lo podrán ver, lo conocemos por foto, ¿no? Ahí se hacían todos los años exposiciones internacionales de pintura, que eran las más importantes de Alemania. Nunca había expuesto un pintor español. No existían redes de contacto para llegar a las grandes exposiciones internacionales de Alemania. La infanta Paz es la que media, la que va a hablar con todos los organizadores de las exposiciones internacionales, decía, ¿por qué España no está representada, ¿no? Al principio le contestan que es que España no tiene nada bueno en la historia de la pintura, que no hay grandes nombres ahora, y dice, ya, permítanme que les traiga un gran cuadro y ustedes juzgarán si merecemos exponer con ustedes. Lo que se trae la infanta Paz, estamos hablando en 1884, imagínense traerse en 1804, tamaño bicho, les lleva La rendición de Granada, que era un cuadro que le habían encargado a Pradilla el Senado, y a raíz de ahí ella abre toda la puerta a los españoles en Alemania, ¿no? Ese para los ojos alemanes, ver La rendición de Granada de Pradilla, ¿no? Que para ella es un orgullo, pintar la historia de España, recordar la historia de España, es la auténtica labor de la infanta Paz. Tampoco tuvo unos años fáciles, los primeros de ella en Múnich, porque en 1885 fallece de manera también rápida e inesperada su hermano Alfonso XII, víctima también él, como su primera mujer María de las Mercedes y su hermana pequeña Pilar, de la tuberculosis. También Alfonso XII muere muy rápido, con 20 y pico años, y se vuelve a tambalear el edificio de la monarquía. Tan solo 6 o 7 meses después muere el rey loco, Luis II de Baviera, que ha pasado a la historia, ya lo saben, como el rey loco, pero que la infanta Paz en sus memorias dice en todo momento no estaba loco. Era un excéntrico, era un amante de Wagner, era un esteta, vivía en un mundo paralelo. Es posible que tuvieran razón los que le incapacitaron, saben que justo antes de morir incapacitan al rey loco, pero era un buscador de belleza. Simplemente quiso vivir rodeado de la belleza del oído y de la vista, ¿no? Y nadie le ha entendido porque era un poeta, ¿no? Ella fue muy amiga de Luis II de Baviera. Los años que coincidieron, saben que Luis II aparece ahogado en un lago, en el lago de Starnberg, junto a su médico personal, en circunstancias que a día de hoy todavía no se han dilucidado. No se sabe si los dos deciden suicidarse o son asesinados. Muerto su hermano Alfonso XII, muerto el rey de Baviera, ¿no? Que era en el que ella se apoyaba, de nuevo, segundo golpe para la infanta Paz, que vuelve a encontrar su apoyo en la cultura. Ella era una gran jugadora de tenis en Nymphenburg. Quien la iba a ver decía, está la infanta con la raqueta dándole al tenis. Era una gran virtuosa del arpa, tocaba mucho el arpa, y decide que ya tiene que seguir pintando, seguir escribiendo poesía, pero que sobre todo su gran trabajo va a ser apoyar a los artistas españoles en Alemania.
Entonces, como ya les ha abierto a la puerta de las exposiciones del Palacio de Cristal, el siguiente paso es publicar libros en alemán sobre el arte español, que nunca se habían publicado, como este Spanische Künstlermappe que tienen aquí, ¿no? Dice, de los más importantes artistas españoles de este momento. Este es, y ha pasado totalmente desapercibido, el primer libro de historia del arte español escrito en alemán, y lo escribe la Infanta Paz, y un año más tarde dice, tengo que seguir mi mediación con los artistas, lo traduce al francés, porque ella también es bilingüe en francés, dice Álbum des artistes d'artistes español, a favor de las víctimas de los terremotos de España, ¿no? Ella, todo lo que hizo en la mediación cultural lo financió ella de su bolsillo, y todos los réditos económicos eran siempre a favor de alguien, a favor de los niños pobres, a favor de las desgracias naturales, todo lo costeaba de su bolsillo. Ella organizaba con frecuencia veladas en los salones del Palacio Nymphenburg. Durante más de 10 años invitó allí a tocar, y también le introdujo ella en Alemania al gran violinista del siglo XIX a nivel mundial, que fue el navarro Pablo Sarasate, que se puso súper de moda en Alemania. Pablo Sarasate ya era una estrella en París, en Hispanoamérica, pero no había abierto tampoco el mercado alemán, ¿no? Y gracias a la mediación de la Infanta Paz y a la música de Pablo Sarasate, hace que los alemanes llenaran los conciertos cuando Sarasate tocaba las habaneras, las jotas y las peteneras, que era lo que ponía en los carteles, ¿no? Imagínense ustedes a los muniqueses de 1890 pronunciando habaneras, jotas y peteneras. Apoyó muchísimo a los músicos, apoya, como decíamos, al violinista Pablo Sarasate, apoya también a Tomás Bretón, y el compositor Richard Strauss, el de los valses, Strauss, no tenía puerta en el mercado español, ¿no? No había venido a España, no sabía cómo presentarse, no sabía cómo hacer una tournée de valses por España. La que le ayuda es la Infanta Paz. Como la Infanta Paz había escrito un libro sobre el Quijote, dice, pues compónme algo, lo vendemos como en honor a la Infanta Paz y con eso entras en España. Y Strauss le compone el Don Quijote Opus 37 y con eso ella le firma las cartas para entrar en España. Ella no conoció a Wagner, porque Wagner muere en el 83, que es el año que ya llegaba a Baviera, pero apoyó mucho también a uno de los grandes discípulos de Wagner, que era el director de orquesta judío Hermann Levy. La Infanta Paz tenía cierta tendencia a rodearse de judíos porque les consideraba grandes emprendedores y grandes filósofos, lo que ahora veremos que le va a causar enormes problemas. También era muy amiga en Nymphenburg, alojaba con frecuencia a Ignacio Zuloaga, nada menos, que fue muy amigo de ella, y organizaba todo español que fuera a Múnich, que pasara por Múnich, incluidos los turistas, tenían abiertas siempre las puertas del Palacio de Nymphenburg. El pintor más importante alemán del momento, que es Lembach, que era el pintor más caro que tenía Alemania, que le llamaba el príncipe de los pintores, es un poco, para que lo entiendan, un retratista mundano, el equivalente a nuestro Federico de Madrazo. Un pintor millonario que vivía en un palacio, se había hecho un palacio en Múnich estilo Renacimiento. Si van a Múnich, vayan a visitarlo, está abierto al público, es como la Casa Sorolla en Madrid, pues está la Casa Lembach. Son los años en que los pintores se hacen millonarios gracias a los retratos. Lembach la retrata 3 veces, este es el que está en el Museo del Prado, la pone con un mantón de Manila, me tienen que creer porque no se ve, y una especie de sombrilla que ella coge. En la iconografía de los reyes que están al mando, los cabeza, normalmente se retratan la Casa de Austria y luego los Borbones españoles con el bastón de mando, ¿no? Les habrán visto muchas veces. Pues ella agarra en este retrato de Lembach su sombrilla como un bastón de mando, ¿no? Que es el mando de las mujeres, es decorativo y están las sombrillas, ¿no? Este fue un retrato que fue muy famoso, gana una medalla en Barcelona porque Lembach
se lleva el retrato de gira. A los españoles no les gustó nada, decían, es un retrato triste de la infanta Paz, quiere ser un Velázquez pero no lo es, tiene unos tonos muy apagados, y en cambio los alemanes, de alma más austera que el colorido español, les parecía un retrato precioso y siempre escribieron en la prensa, el retrato es como ella, amable, bondadoso y modesto, ¿no? Y es un retrato que es un símbolo a la vez para Alemania y para España, porque es un poco la simpleza en el buen sentido que ella siempre tuvo en el trato. Apoyó a otros artistas que la retrataron. Aquí tienen a un venezolano, imagínense, la infanta Paz le paga la carrera al primer escultor venezolano que hay. Se lo trae a Múnich a formárselo, le paga toda la carrera, y él, en agradecimiento, le hace, se llama Eloy Palacios, y le hace este busto y la corona, y le pone un poema en la mano, ¿no? Le dice, usted nació reina, nació infanta, nació princesa de Baviera, pero hubiera querido ser poetisa, ¿no? Que es otro de cómo la vieron los artistas a los que ella apoya, ¿no? Ella va a publicar muchas cosas en su vida, publica un libro de viajes a Roma, traducciones de mucha obra española del siglo XVII, ya les he hablado del estudio sobre el Quijote, el primero en alemán, y publica por fin Aus meinem Leben, sus memorias en 1909 en alemán. Apadrinaba, como decimos, con frecuencia a los artistas. Quien nos ha dejado la efigie más triste de ella es otro español que la conoció bien, porque ella le pagó toda la carrera y se lo llevó a vivir al Palacio de Nymphenburg para que fuera su retratista de cámara. Era un pintor desgraciado que no tenía medios para pagarse la carrera, y ella, para abaratarle la vida, se lo lleva, y él la retrata con enorme tristeza en 1914, cuando empieza la guerra. Porque la Primera Guerra Mundial, en la que España, ya lo saben, se mantiene neutral, para Alemania es un drama, y para la Casa Real de Wittelsbach mucho más, porque terminada la Primera Guerra Mundial se gana la República, se instaura la República de Baviera, y lo primero que se hace es pedir a los príncipes de Baviera, la Casa de Wittelsbach, que abandonen Nymphenburg. Y ellos se encuentran, después de 36 años, que les quitan la subvención del Estado, que les cortan la conexión con España y pierden todo medio de financiación. Como Luis Fernando era médico y ejercía como cirujano, aunque le llamaban en Múnich el médico de los pobres, porque nunca quería cobrar y pagaba él las medicinas, empieza a cobrar una cuota muy, muy pequeña para intentar tener unos ingresos. Ellos se mudan a la plaza del Odeon, si conocen Múnich, la gran plaza de Múnich, a un apartamento muy pequeño allí que consiguen pagar. Tenían 3 hijos. Los 3 hijos le comunican a su madre que quieren ser historiadores o historiadores del arte y que también van a ir a la universidad, y el padre dice, ella cuenta en las memorias, mi marido estaba desesperado porque decía, vamos para pobres y hay que mantener a 3 historiadores, ¿no? Y entonces viven en ese piso durante unos años, hasta que el gobierno les perdona en el fondo les perdonan por el abandono de Nymphenburg. Al salir ellos, el palacio se cae, ¿no? Y se empieza a destruir. Entonces, pasados unos años, autorizan a la infanta, aquí la ven trabajando justo antes de abandonar Nymphenburg, donde luego volvería, ¿no? Y es también una obra de Alejandro Pardiñas, donde ella está en su despacho. Además de todas las labores que ella hacía, ella fue toda su vida adulta enfermera gratuita y ayudaba a todas las causas que se lo pedían, ¿no? Trabajaba para varios hospitales, normalmente cuando la llamaba su marido después de las operaciones, para abaratar el pago de enfermeras en los cuidados de los pobres, iba ella a ayudar. Creía profundamente en el sistema educativo alemán,
creía que era superior al español, entonces ella paga de su bolsillo el primer colegio bilingüe hispano-alemán de la historia, anterior al Colegio Alemán de Madrid, porque ella decide que la mezcla perfecta quizá en educación sea, en su opinión, profesores alemanes con un sistema educativo alemán, pero enseñando la historia, las formas y la moral de los españoles. Ese sistema híbrido que ella crea se llamó el Pädagogium de Múnich, y ella paga a 38 niños pobres becarios españoles. Aquí tienen a los 3 primeros que llegan a Múnich, se los traen en tren desde España para que aprendan alemán, para que tengan una manera de defenderse en el futuro, ¿no? Para que cuando vuelvan a España sean bilingües en alemán, se hayan educado con otro sistema y tengan un futuro. Naturalmente, después de la Primera Guerra Mundial, cuando se instaura la República, a ella le cierran el Pädagogium, no lo entienden, dicen que no vale para nada y lo dejan morir. Ella era, según todas las fuentes, profundamente bondadosa y estaba muy por encima de los criterios morales, como en todas las sociedades, restrictivos y limitados de la moral de su época. A la izquierda tienen a su verdadero padre biológico, don Miguel Tenorio. Ella llega, como hemos visto, al Palacio Nymphenburg recién casada en octubre del 83. En noviembre ya se ha traído a vivir a su padre con ella. Lo va a cuidar hasta que él cumpla los 92 años. Se lo llevó a todos lados y nunca tuvo vergüenza de presentarle. Nunca le presentó como padre, decía: aquí el secretario jubilado de mi madre. Pero nunca se avergonzó de él, pero siempre le llamó de usted, para que nunca quedara claro si era su padre o no. Y a la derecha tienen a uno de los hijos de su hermana, de la infanta Eulalia, al que se había pillado en una soirée privada en Madrid con una pareja masculina. Había sido expulsado inmediatamente de la corte española por orden de su madre, y la que le acoge en Nymphenburg es la infanta Paz, que dice: ¿pero con quién te han pillado? Y dice: con un joven. Y dice: pues que venga. Y entonces se los llevó también a vivir a Nymphenburg. A pesar de que pasó la mayor parte de su vida en Baviera, España nunca la olvidó. Es muy frecuente en la prensa española, aunque ya pasa 40 años fuera, que aparezca con frecuencia. Aparece como poetisa, laureada, con cosas que está haciendo en Múnich, la apertura de sus colegios, los artistas españoles a los que está apadrinando, ¿no? Ella viajaba con frecuencia a España, vino a todos los acontecimientos familiares, primero del reinado de su hermano Alfonso XII, luego de su sobrino Alfonso XIII. Paseaba siempre por el Retiro y siempre la veían andando sin escolta y sola por el paseo de la Castellana, y era curiosamente muy amiga de Galdós. Ella en sus memorias dice: me critican porque Galdós es muy republicano. Dicen: es mucho más que muy republicano, es el republicano más grande que he visto nunca. Dice: pero es tan inteligente y me da tan buena conversación. Y eran muy amigos. Ella solía venir en tren, a veces venía en barco y desembarcaba en Santander, y a partir de un momento de la invención del automóvil se compra uno y venía en coche. Y venía conduciendo desde Baviera, y también cuenta mucho en las memorias: odio los neumáticos, explotan todo el rato. Dice: y los españoles cuando cruzo Irún me ayudan con los cambios, pero los alemanes nada, porque debía ir con él. Porque claro, ya es la República de Weimar, ¿no? Ya no ayudas a una infanta, ¿no? Ella estará en Madrid, por ejemplo, en grandes eventos desgraciados de los años, de los más convulsos que ha tenido la historia europea, que son los desgraciados, a pesar de ser llamados felices, finales de la década de los 20 y principios de los 30, ¿no? Que es el germen de los grandes movimientos dictatoriales. Ella está en Madrid cuando le pegan un tiro a Canalejas, que entonces era el presidente del gobierno. Es que no podemos ni imaginar esos tiempos y desde luego no volver a ellos.
Canalejas, que salía sin escolta de la Puerta del Sol, se para a ver una librería y le pegan 2 tiros por la espalda, ¿no? Y ella eso lo vive y en sus memorias se ve que empieza a temer tiempos aún más convulsos de los que había vivido ya. Voy terminando con esto porque nuestro fin es su principio, que es Santillana. A ella le preocupó toda la vida no tener un espacio en el que vivir, y en las memorias dice: me da vergüenza venir al Palacio Real de Madrid porque ya no es el mío y tengo que pedir favores a la viuda de Alfonso XII, ¿no? Que es Cristina Habsburgo-Lorena. Me gustaría tener mi espacio, mi tiempo y mi lugar, ¿no? El primer espacio que va a tener es una finca en Cuenca, en Saelices, que ella llamó Villapaz, que recibe por herencia de su abuela María Cristina de Borbón, y escribe en sus memorias: ya puedo venir a España a algo nuestro, sin necesidad de tener que seguir favores a nadie. Qué gusto un espacio para nosotros, para estar en familia, para leer y para pintar. Es uno de los 2 espacios que tuvo ella en España. En el otro están ustedes ahora físicamente a apenas 2 metros, 10 metros de su biblioteca. Es un espacio que ha tenido una fortuna más desgraciada que este que custodia la Torre de Don Borja, porque este se lo compra Luis Miguel Dominguín y se dedica, aquí se casa con Lucía Bosé y se dedica a dar fiestas Miguel Bosé. O sea, tiene una fortuna, esta finca de Saelices menos adaptada a la vida que llevó la infanta Paz, ¿no? El segundo espacio que tiene en España es donde estamos ahora, ¿no? Ella en 1921, Comillas la invita a venir a veranear. La recordaban que ella había ayudado con su hermano Alfonso XII a poner a Comillas en el mapa, de manos del primer marqués de Comillas, Antonio López. Recordaban que ella pintaba por aquí, que había publicado el puerto de Comillas en prensa, y por entonces Alfonso XIII veranea ya en San Sebastián, donde reciben audiencia y asiste a las veladas de los balandros, ¿no? Miren alguna vez la prensa de los 20, que dicen: mañana inauguramos balandros, viene el rey, ¿no? Y él recibía. Seguían en ese intento de posicionar Cantabria como nuevo eje del turismo elegante y posicionarlo bien en el mapa. Aquí se van a juntar 2 cosas: que ella había estado ya en Comillas, que había pintado Comillas, que no le venía muy bien ir a la finca de Saelices porque no tenía una comunicación muy fácil desde Baviera, y que en cambio aquí se entraba por barco, por Comillas o Santander. Ella misma, cuando vuelve del exilio, viene en barco por Santander, que su sobrino Alfonso XIII está pasando 2 o 3 meses al año en Santander, y entonces a José Güell, que tienen en imagen, el conde Güell, que es el tercer marqués de Comillas, hemos hablado ya del primero y del segundo, este es el tercero, que había sido impulsor de la restauración, cuidado y futura apertura al público de las cuevas de Altamira, cae en la figura de la infanta Paz, que había sido muy amiga de su padre, decide que hay que traerla como reclamo del turismo de elegancia y del turismo culto, y además engañan al marido porque el príncipe Luis Fernando se pasa toda la vida de su carrera médica diciendo: en cuanto me jubile y me descanso y me hago arqueólogo. Y tienen las cuevas de Santillana, ¿no? Con los cuales invitan en el verano del 21 a visitar las pruebas. Les acompaña el duque de Alba, les acompaña el conde Güell, que está pagando por entonces la restauración de la Torre de Merino, y que por entonces ya se ha comprado la Torre del Reloj. Antes nos decía Marcos, al empezar, no sé cómo lo hicieron jurídicamente, pues lo que hace el conde Güell es paga él la torre, se la regala al ayuntamiento, porque claro, la infanta Paz tiene nacionalidad ya alemana, es infanta de Baviera, ¿no? Entonces lo que hacen es
lo compra el conde Güell, se lo regala al ayuntamiento y el ayuntamiento se lo regala a la infanta, ¿no? Entonces esto lo resuelven muy rápido, empiezan a resolverlo en el 23, se hace efectiva la transacción jurídica en el 27. Ella recibe un telegrama cuando está en Múnich que dice: infanta, Santillana le regala una casa amueblada, que ese es el telegrama mejor que creo que cualquiera de nosotros podríamos recibir. Ustedes no, porque ya tienen casa aquí, pero los que no, nos encantaría, ¿no? La prensa recoge la llegada de la infanta, que se produce el 12 de octubre de 1927. Piensen en modo bienvenido Mr. Marshall, Sacan a todos los niños del pueblo, sacan solo a los de los colegios públicos, porque como ella había pagado de su bolsillo el pedagogium y ayudaba a los niños pobres, esconden a los niños de dinero y le sacan a todos los niños pobres de los vestidos de gala a recibir a la infanta. Ya llega en coche, siempre se mueve en coche a partir de 1912, llega en coche con el conde Güell, el alcalde de Comillas. Aquí le recibe el antecesor de la alcaldesa. A las 3 de la tarde la están esperando, fíjense las masas para entrar en la casa amueblada que le habían regalado, y a ella, justo antes de entrar en la puerta, la nombra el alcalde alcaldesa honoraria de la villa de Santillana del Mar. Escribe ella en sus memorias: yo volví a Santillana con los cabellos ya plateados. Quienes habían sido mis amigos de jóvenes en la última adolescencia eran ya abuelos o bisabuelos como yo. Yo lo hacía con hijos, ya no volvía sola, aunque había perdido a una hermana y a mi hermano el rey. Ellos me llevaron primero a la colegiata, que no había cambiado, que son 50 años que yo no había venido a Santillana para una colegiata que tiene tantos siglos. El alcalde me entregó las llaves de mi nueva casa y lo hizo en una almohadilla de terciopelo rojo. Yo misma abrí la puerta porque toda la masa, fíjense, quería ver qué cara ponía yo al ver mi nueva casa. Ellos habían pensado en todo. La gente de Santillana es muy buena gente. Habían colocado todos los muebles en los salones como habían prometido. Piensen que esto lo está capitaneando el conde Güell y el alcalde de Santillana, ¿no? Le crean un espacio adecuado a los usos, la mirada y la sensibilidad de la infanta Paz. Me habían llenado todos los balcones con flores y sobre todo me habían llenado una biblioteca de libros, que es la biblioteca que ustedes ahora al salir van a mirar a la izquierda. Ella decide, cuando toma posesión de la casa de Santillana en 1927, que ella no va a poder pasar ya muy largas temporadas, aunque va a venir, porque ella tiene, su hijo mayor se ha casado con una infanta española y ella tiene los nietos en Madrid. Entonces ella sí venía y sí venía a España, ¿no? Decide abrirla, y fíjate qué curioso, Marcos, alcaldesa, que la primera visita que reciben, como una que tenemos hoy aquí, se llamó Encuentros, y la abren para la Asociación de la Prensa. Es curioso que esto luego haya acabado primero en el Grupo Santillana y ahora aquí. Les invita a toda la Asociación de la Prensa a conocer la Torre de Don Borja y el Palacio, y luego se los llevan a tomar té al Parador de Gil Blas. Ahí empiezan unas décadas desgraciadas en lo político, ya con esto cierro. España padece, no me detengo, no hay tiempo, la dictadura de Primo de Rivera, la Primera República, el exilio forzado de Alfonso XIII, que muere solo en Roma. Alemania ya ha padecido la caída de los Wittelsbach, les han echado del palacio, les han vuelto a entrar, les han vuelto a dejar volver para cuidarlo, y ella decide, sus últimos años de vida, capitanear una asociación pacifista. Decide que ya ha sido, dice las memorias, ya he sido poetisa y pintora, he ayudado a todos los artistas y músicos. Vivida la Primera Guerra Mundial, solo puedo trabajar por la paz. Es una de las fundadoras
se llamaba la Asociación Mundial de la Paz para las Madres, ¿no?, de todos los que habían perdido hijos en la guerra. Ella va a asistir a todos los congresos mundiales de la paz, el de Friburgo, el de Londres, el de Luxemburgo y el de París. Lucha por crear un centro de apoyo a las prostitutas. Ella defiende en una de las conferencias de la paz: son prostitutas porque nadie las ha formado. Si les dais una oportunidad y les dais una formación, no hay mujer que quiera abocar a hacer de su cuerpo el trabajo, dice. Ya mayor, cuando ha vuelto a Nymphenburg, se cae por las escaleras del palacio a los 84 años. El marido está vivo, los hijos están en casa. Hacen un comunicado oficial rápidamente la Casa de Baviera y España de que está muy enferma la infanta Paz, y quienes van, esto es lo más curioso de su vida, quienes van a sacar el féretro, acaba de terminar la Segunda Guerra Mundial, y por cierto, ya en la Segunda Guerra Mundial hace un comunicado también público en que dice: se acoge en Nymphenburg a hebreos y gays, y abre la puerta, se atreve a acoger hebreos. Hitler hizo publicar varias cartas contra ella. Decía: no se me ocurre nada más horrible que ser princesa feminista, que dice princesa feminista y pacifista. Le bloquean todo el dinero, no la dejaban salir de palacio, le cortan todas las comunicaciones. Bueno, pues cuando ella muere, quienes la sacan del palacio de Nymphenburg el hombro a peso son los republicanos, que viajan desde España a decir que ella había hecho más que muchos altos cargos republicanos, ¿no?, y que había fronteras que a veces convenía cuestionarse, ¿no? No deja de ser a la vez bellísimo y curioso, ¿no?, que esa casa que ustedes regalan amueblada a una infanta haya terminado, ¿no?, que primero se abriera para la prensa, que haya terminado gestionada por Marcos y la familia titular en estos momentos como un espacio de la memoria de lo que ella fue siempre, ¿no?, una memoria privada de los Borbones, luego los Borbones en el exilio, luego la Primera República y todo lo que vive, que ella siempre vivió como una memoria colectiva, porque ella fue una mujer de espacios abiertos, de apoyo a la cultura, de apoyo a los encuentros, de apoyo al diálogo. Y como ella abrió Nymphenburg, abrió esta casa, ¿no? Y que su biblioteca, su salón haya sido restaurado, preservado, y que se pueda pasear sin ningún tipo de carta de presentación y sin invitación, me parece el mejor legado para los espacios, la memoria y lo que merecía la infanta Paz. Muchas gracias. Amaya, muchísimas gracias. Ha sido un gusto escucharte. No sé vosotros, pero yo me da pena no. El otro día había con mi hija Regreso al futuro. Me da pena no poderme subir a una de esas máquinas del tiempo para poder conocer personalmente a la infanta Paz. Infanta Paz era estupenda. Sí, vamos, he salido de aquí, vamos, supongo que como todos vosotros, ¿no? Pues con una imagen de la infanta Paz, pues maravillosa, ¿no? Muchísimas gracias, ha sido un placer escucharte. No sé si queréis hacer alguna pregunta, tenéis alguna curiosidad. Bueno, muchos nacen muertos. Sí. Bueno, son 4 las chicas. La infanta Pilar es la que es princesa de Asturias, que es la chata, que es la del matrimonio desgraciado, con lo cual no salen las fotos porque asume muy pronto tareas de gobierno. Luego va Pilar, que es la que muere en Escoriaza de tuberculosis, Paz y Eulalia. A Eulalia Alfonso XII la acaba mandando al exilio porque se dedica también a escribir cosas feministas y la echan. Otro día hablamos de la infanta Eulalia, que deja Paz muy atrás. Y las echan. Esas
4 chicas y Alfonso XII es el quinto que sobrevive. Los otros 9 mueren. Muchos nacen muertos, otros mueren en la primera infancia. Por eso la vida en palacio es una vida de camarillas de médicos. O sea, donde no las dejan salir de palacio, no las dejan tomar helados y no las dejan comer nada no supervisado. Porque no saben qué las está matando, ¿no? Los duques de Montpensier fueron más desgraciados, que son los de la corte de Sevilla, los enemigos de Isabel II, que los instalan en Sevilla. Pues esos son 14 hijos, mueren los 14. Entre ellos, la infanta Mercedes, la de tuberculosis. Ahora ya sabemos que morían por putrefacción de las aguas de Sevilla. Tenían contaminados los grifos. Ahora ya se sabe, eran los pozos los que estaban contaminados, pero entonces no. Entonces el miedo a la muerte en las memorias de las personas del siglo XIX es muy frecuente. En las cartas y los que escribieron memorias hablan permanentemente de no llegar a mañana. ¿Cuántos años estuvo veraneando aquí? No lo sabemos. No lo sabemos. Yo sé que viene en el 81 y en el 83, va a Comillas y visita Santillana. 21, 23, 27, 29 y 31 viene seguro. Ella en la República, aquí ya, ella en la República viene antes de la República, en la dictadura de Primo de Rivera, porque ella se lleva bien con Primo de Rivera. Es que ella se lleva bien con todo el mundo. O sea, sabía debatir con todos, sabía hablar con todos, nunca preguntaba. Ella pone en un momento en sus memorias, qué pérdida de tiempo es hablar de política. Dice, pudiendo hablar de tantas otras cosas, he visto gente que se quería dejar de hacerlo. Y entonces ella cena sin problemas, la sentaron al lado de todos. Se sentó también con Franco, hasta que Franco traiciona a Alfonso XIII y no le deja volver. Pero que sepamos 5 veces. Podría llegar a investigar más, si quieres, en los archivos de Palacio de Madrid, porque suelen dejar reseña de cuántas veces exactamente se mueve la corte. O sea, pues si la llamabas la Infanta Paz, a lo mejor era. Pero es muy difícil que tú te acuerdes, es imposible que tú en el 46 estuvieras con nosotros. Es María. Vale, es su segunda hija. Es su nieta. Es su nieta. La hija no se casa, es la hija de su hijo Nando. Es su nieta, que es la que se casa con el ruso y vino mucho. Esa vino mucho ya aquí. Sí. Sí. Tú no podías haber nacido. ¿Qué va? No lo digas. Tú conoces ya tataranietos de la Infanta Paz. Era una nieta, sí, una nieta puede ser. Sí, al grupo Santillana, sí. Vinieron mucho los nietos, porque ellos en los 50, ya muerta la infanta y muerto el príncipe Luis Fernando, venden Saelices, los hijos, venden Cuenca a Luis Miguel Domínguez y se quedan esta. Y lo que les gusta es Santillana del Mar. Sí, bueno, no, 81 ya habíais comprado. En el 81, a finales de los 70, compran la Torre Finales Jesús de los Polanco y 70. Pancho Pérez. Te estás echando años. Sí, eran los nietos. Ella muere en el 46, el marido en el 49, y aquí viene ya con mucha frecuencia ya sus nietos. Es que ya tiene un hijo que vive en Madrid, y luego la nieta se casan con rusos. Hay luego muchos matrimonios, hay morganáticos y no morganáticos, y vinieron muchísimos. Una pregunta por curiosidad. ¿Ha seguido
el árbol genealógico. ¿Conoces o has conocido algún descendiente de la infanta Paz o has seguido la pista, alguno de ellos? He conocido al actual príncipe Baviera porque le tuve que pedir un permiso hace muchos años para que me dejara publicar una cosa privada de la familia. Y me recibió en el Palacio de Nymphenburg y me lo autorizó. Y otra cosa... Me preguntó qué era, claro. Cuando nos conocimos me hablaste también de la correspondencia entre Isabel II y la infanta Paz. ¿Cómo era esa correspondencia? Esa es bellísima. Esa está en el archivo del Palacio Real de Madrid, la pueden consultar todos ustedes. Es maravillosa porque a la que más quería de todos sus hijos, Isabel II era la infanta Paz, de todos. Casi todo el mundo se lleva muy mal con la chata y con Eulalia, y se lleva todo el mundo muy bien con la infanta Paz. Y ahí hay unos 20 o 25 años de cartas de la madre de Isabel II, que estaba en el exilio, pero esa sí que era rica, diciéndole permanentemente: hija, estoy en el Moristo d'Ussé, estoy en el Moristo no sé quién, te voy a mandar 15 trajes de raso azules, de gala, pieles, tal, abrigos para el invierno. Y ella contesta rápidamente. La correspondencia en el 19 es lenta, suele haber 10 días entre respuestas, ¿no? Contesta: según recibe la carta en Nymphenburg, madre, no hace falta, si nos permites te vamos a pedir otras cosas. Y entonces en todas las cartas dice: Luis Fernando necesita, por favor, instrumental quirúrgico, habla con los médicos, no sé qué, no necesitamos no necesito otro traje azul para que me combine con el rosa, ya he donado el rosa. Entonces, Isabel II vive desesperada, 25 años de cartas, de la típica madre, vas hecha un horror. Bueno, pues, pero ella no le interesaron nunca, ellos no salían, los príncipes de Nymphenburg, trabajaban, ella trabajaba de enfermera y el de médico. Entonces no salen en las grandes representaciones, ni hay grandes cuadros de ellos, no han visto ni un oficial, ¿no? Nunca aparecían en las cosas de gala porque estaban trabajando. Entonces la desesperación de Isabel II, que se le ha muerto el heredero Alfonso XII, que Alfonso XIII lleva una vida un poco en el límite, la esperanza es la infanta Paz, que no se quiere vestir de gala, y la correspondencia es muy íntima. Y luego Isabel II siempre se despide en las cartas, dice: recuerdos a Miguel, mi secretario, porque sabe que vive con ella, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo quería comentar que, para añadir un poquito, en la prensa local hay un manual municipal, la prensa del diario Montañés de la época, Sí. manual municipal de Santillana, en el que se pide a la gente de Santillana y a la gente de Cantabria que done libros para la biblioteca. Es que la biblioteca la hicisteis vosotros. Yo la primera vez, te agradezco muchísimo, porque la primera vez que yo vine le decía a Marcos: pero es la biblioteca de ella, es la biblioteca de ella. Y miré unos títulos, dije: no me encaja nada la infanta Paz leyendo esto. Ahora, preparando esto, efectivamente se le crea un espacio de memoria lectiva a ella, de crearle una biblioteca para una gran lectora y una poetisa. Pero es precioso el regalo porque la creáis vosotros. A ella, ¿no? Se lo dedicáis a ella, qué bonito. para que alguien haga una investigación de ello. Sí, sí, no, el salón es está muy bien restaurado, porque yo conozco los espacios domésticos de ella y están perfectamente bien preservados y recreados, y los cuadros que están, que yo conozco, son de ella. ¿La tenéis parte de la colección que está? ¿Los cuadros son de ella? Sí, sí, vienen de la colección de Isabel II. Lo que ella deja, ella renuncia a la herencia de su madre. Cuando su madre muere es que era buenísima. Cuando muere en 1904 Isabel II, se ven todas las cartas entre Eulalia, Alfonso XIII, esto es mío, esto es tuyo, María Cristina Habsburgo Lorena luchando por las joyas, ¿no? La famosa perla peregrina, etc, etc, etc. Y la infanta Paz contesta todo: no sé lo que queráis, renuncio a todo, no sé lo que queráis, renuncio a todo. En todo momento. Aún así le toca un tercio de la herencia, porque cuando se abre el testamento de Isabel II, el tercio de mejoras para la infanta Paz.
y pone el testamento por todo lo que no ha querido porque se lo ha regalado a los pobres, es la mejorada de todos mis hijos. Y de esa colección son estos cuadros. Tengo dos preguntas. Si Luis Fernando se terminó de dedicar a la arqueología cuando No. murieron, vale. No. Y si hay algo relacionado, más relacionado con el tema feminista que la Infanta Paz, o sea, no sé, si se involucró de alguna manera un poco más intensa en ese ámbito. Es el feminismo inicial de las sufragistas, pero ella teme que se radicalice el movimiento y nunca, ella defendía el voto femenino, no podía entender que las mujeres no votaban, pero ella practicó lo que ella llamaba el feminismo pacifista. Decía que la gran aportación de las mujeres era convencer a los hombres de no llegar nunca a la guerra. Y claro, ella se come 4 guerras. Entonces, dice, la labor de las madres es educar en la paz. Y sobre todo era una mujer profundamente humanista, en el enorme sentido del término, ¿no? Desde el punto de vista humano, desde el punto de vista del humanismo cultural. Pero nunca publicó nada, o sea, hacía las cosas por detrás sin esconderse. Lo que no le consiguen dejar adelante es el centro para prostitutas. Eso es lo que no consigue sacar. Pero ella defendía siempre que el futuro estaba en la igualdad y en la educación, que es donde está. Sí. ¿Relaciones con la iglesia, con religión? Muy religiosa. Muy religiosa. Hay un artículo muy divertido en prensa cuando ella coge al hijo homosexual de la infanta Eulalia. Dice un periodista anónimo en prensa: mira qué gracia, Eulalia es la moderna, la de los idiomas, la que se ha divorciado, porque Eulalia se divorció, la que ha tenido 40 novios y rechaza al hijo homosexual. Dice, y nos sale la ultracatólica feminista y que es la que se lo ha llevado a Múnich sin complejos. Era muy católica. El viaje a Roma, aquella muy creyente, amiga de todos los papas, se llevaba bien con todo el mundo. El viaje a Roma, si se lo van a comprar al salir de aquí o consultar pensando que es una descripción de Roma, no, es una descripción del viaje espiritual a Roma. Era profundamente católica, pero en el buen sentido, de esfera privada. O sea, nunca apareció en las grandes celebraciones de la Iglesia Católica, del aquí estoy yo. Iba por detrás, se ven las memorias que dice siempre, voy con mi hija a rezar a Roma, vamos solas en coche sin que nos vean. O sea, en un sentido profundo del término. Les he agotado. No, que va, al contrario. Hemos disfrutado muchísimo, creo que hablo en nombre de todos. Ha sido un placer, Amaya, escucharte y que compartas con nosotros tantas cosas interesantes sobre la Infanta Paz. Ha sido un gusto escucharte y que estés aquí con nosotros. Es Muchas al revés. gracias. Gracias por la hora de su preciado tiempo y esas miradas tan sensibles. Muchas gracias.